Gestionando el SEO, episodio número 6. Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Gestionando el SEO, el podcast donde hablamos de todas las técnicas, procesos, estrategias, herramientas y novedades del mundo del SEO y además te damos los recursos para gestionarlo. Mi nombre es Guido Massey de guidomassey.com y @guidomassey SEO en todas las redes sociales. En este episodio vamos a estar hablando de cómo encontrar y corregir errores de contenido duplicado. Para empezar, refresquemos un poco qué es el contenido duplicado. El contenido duplicado es contenido, ya sea idéntico o muy parecido, entre dos o más páginas de un mismo sitio o de distintos sitios. ¿Cuál es el problema del contenido duplicado de cara al SEO? Básicamente que los motores de búsqueda, ante la existencia de dos o más páginas iguales, no saben cuál rankear y cuál posicionar. Si son iguales, ¿cuál gana? Y el problema de esto es que terminan compitiendo entre sí, lo cual quiere decir que no termina posicionando básicamente ninguna, o si termina posicionando alguna, podría posicionar mucho mejor si no tuviera su contraparte duplicada, digamos. Otro punto que es perjudicial para el SEO, y esto aplica únicamente a sitios de gran tamaño, es el desperdicio del crawl budget. No es lo mismo para un sitio grande rastrear 30.000, 40.000 URLs que rastrear 100.000 si tenemos problemas de duplicidad de ese contenido, ¿no? Otro inconveniente que trae de cara al SEO es la pérdida de link equity. Si nosotros tenemos dos páginas iguales con el mismo contenido, existiendo y coexistiendo, mejor dicho, dentro del sitio, y recibimos links de otros, ya sean links internos o links externos hacia ese contenido, no podemos controlar, sobre todo de links externos, hacia dónde nos enlazan. Si ese contenido es interesante para que nos enlaces de forma externa, nos pueden enlazar hacia una página o a su contraparte que tiene el mismo contenido. Entonces, esa fuerza de los enlaces se diluye. Si, digamos, una página con un determinado contenido tiene 5 enlaces y otra página con el mismo contenido, porque la encontraron así, la enlazan con otros 4 enlaces, tenemos un contenido con 5 y otra página con el mismo contenido con 4. ¿Por qué no tener una sola con 9, que es como debería ser? Entonces, bueno, este es un gran factor, digamos, que perjudica el posicionamiento del sitio. Acá un punto muy importante a aclarar y para desmitificar. El contenido duplicado en líneas generales no penaliza. No penaliza. Perjudica el posicionamiento, pero no penaliza. Solo penaliza si se detecta que hay una copia burda, digamos, de otro sitio externo. Es decir, si agarré una página que encontré por la web, la copié exactamente igual o casi exactamente igual, la pongo en mi sitio, puede llegar a penalizar. Pero no va a penalizar por contenido duplicado dentro de mi propio sitio. Les voy a dejar en las notas del programa un enlace hacia las políticas de Google para que vean este caso puntual, que es importante porque hay, digamos, así como un mito de que penaliza el contenido duplicado de forma directa y no es así. ¿Cuáles son algunos problemas típicos que generan contenido duplicado en el sitio? Vamos a repasarlos un poco, los que más nos encontramos cuando auditamos sitios. El primero es la coexistencia de versiones navegables. Esto se da cuando podemos acceder al sitio con el protocolo de seguridad o sin el protocolo de seguridad. Es decir, con la versión HTTP
y aparte podemos acceder con la versión HTTPS. Esto es un problema, tiene que haber una sola versión navegable y no pueden coexistir el protocolo de seguridad, el protocolo seguro y el no seguro. Entonces acá cuando tenemos implementado el protocolo de seguridad, siempre la versión HTTP debe redirigir hacia la versión HTTPS. No se, digamos, no se debería poder acceder a la versión HTTP si está implementado el protocolo de seguridad. Otro caso típico es cuando podemos acceder a la versión con www y sin www. Esto también es un error. No hay una mejor que otra, pero sí debe haber una única. Ustedes pueden optar por la que prefieran, con www o sin www, pero debe haber una sola versión navegable y una debería redirigir a la otra. Si optan sin www, la versión con www redirige a la que no tiene www y viceversa. ¿Cómo corregir esto? Básicamente este es un tema que lo tienen que corregir mediante el hosting. Hay formas de hacerlo manual, pero la más fácil por lejos es hablar con el hosting, plantearle este problema y que ellos hagan las redirecciones correspondientes. Otro error típico que tenemos, URL con slash final, URL sin slash final. Para Google esto no es lo mismo y van a tener URLs duplicadas con el mismo contenido con la barra final y sin la barra final. Acá lo que tenemos que hacer es definir una opción, si es que tenemos este inconveniente, por supuesto, una opción sola con o sin barra final y redirigir hacia esa versión. No debe haber las dos versiones conviviendo dentro del sitio. Otro error típico es el problema con parámetros. Acá es muy común que se agreguen parámetros o por lo que sea, porque queremos traquear una determinada evento o versión o lo que sea de una URL. Entonces se generan estos parámetros al final de la URL. Lo que debemos hacer acá es cualquier tipo de parámetro que tengamos, canonicalizarlo hacia la URL principal. Acá idealmente lo que tenemos que hacer para sitios muy grandes es bloquear los parámetros mediante robots.txt. Digo para sitios muy grandes porque, digamos, no es que se va a perder crawl budget en sitios pequeños, pero en sitios grandes sí. Si se duplican indefinidamente muchísimas URLs que puede tener, por ejemplo, un e-commerce, ahí sí va a haber problemas de crawl budget. Entonces, acá idealmente tendríamos que bloquear los parámetros mediante robots.txt. Vamos a hacer después un episodio dedicado a crawl budget y a robots.txt y cómo aplicar los bloqueos correspondientes para cada caso. Otro error típico son los problemas de taxonomías. Esto se debe cuando tenemos problemas de contenido duplicado por tener categorías o etiquetas que duplican el contenido del sitio. Por ejemplo, nosotros podemos podemos unificar varias páginas con una determinada etiqueta, ponerle una, dos, tres o más etiquetas a una misma URL. Entonces, cuando nosotros tenemos las etiquetas y las categorías indexables, una página puede tener más de una categoría y más de una etiqueta. Estas son agrupadoras, entonces cuando estos indexan, duplican el contenido. A menos que tengan algún motivo muy importante por el cual tener las páginas y las categorías indexables, acá la solución sería poner estas taxonomías como no index directamente. Otro problema típico, el de tener URLs con mayúsculas. Las URLs para los motores de búsqueda son sensibles a las mayúsculas y las minúsculas. Una URL con mayúscula y la misma URL con minúscula o una letra que tenga esa variación ya son dos URLs diferentes.
Entonces acá idealmente lo que deberíamos hacer es siempre poner las URLs en minúscula como regla general. Y si tienen alguna URL que está ya indexada o no indexada también, con mayúsculas se debería redirigir hacia su versión en minúscula. Otro error típico es el de tener la misma página con el mismo contenido, con alguna variación que esté orientada hacia diferentes países de un mismo idioma. Típico caso de e-commerce, por ejemplo, tengo una página en español, que tengo el precio en pesos argentinos y tengo el precio en euros para España. El contenido es exactamente igual y tengo esa pequeña variación de la moneda. Y no tiene esta página incluida la etiqueta hreflang para indicar al motor de búsqueda cuál es la página que tiene que mostrar según el país de donde se realiza la búsqueda. Entonces, este contenido a ojos de Google es exactamente igual. Lo que tenemos que hacer acá es incluir la etiqueta hreflang correspondiente para indicarle al motor de búsqueda cuál es la versión a mostrar según de dónde se realiza la búsqueda y que no considere ese contenido como contenido duplicado. Ya hemos hecho un episodio de hreflang que les voy a enlazar en las notas del programa. Y el último error a mencionar es cuando se generan nuevas páginas por resultados de búsqueda interna. Esto se da cuando tenemos un buscador dentro del sitio. Esas búsquedas que realizan los usuarios generan nuevas páginas y esas páginas están indexables y se genera una infinidad de nuevas páginas con el mismo contenido que la página principal. Lo que tenemos que hacer acá es desindexar estas nuevas páginas generadas por los buscadores internos, ponerlas como noindex y también idealmente bloquearlas por robots.txt para que directamente ni las rastree el motor de búsqueda. Bien, entonces para pasar en limpio, vamos a nombrar nuevamente todos los casos que hemos mencionado que pueden generar problemas de contenido duplicado. Tenemos la coexistencia de versiones navegables con y sin www y con el protocolo seguro e inseguro, HTTP y HTTPS. Tenemos URLs con y sin slash final, tenemos URLs con parámetros, tenemos los problemas de taxonomías, tenemos los problemas con URLs con mayúsculas y minúsculas, tenemos los problemas de páginas orientadas a distintos países en el mismo idioma y tenemos los problemas de resultados de páginas generadas por búsquedas internas. Ahí explicamos un poco qué es cada cosa y cómo corregirlo. Ahora bien, ¿qué herramientas usar para detectar y corregir problemas de contenido duplicado? Básicamente nosotros usamos dos herramientas de cabecera. La primera que les recomiendo utilizar es la herramienta de Google Search Console, que es gratuita. En su índice de cobertura tiene 3 reportes vinculados a este problema. El primer reporte es el que les dice páginas duplicadas, el usuario no ha indicado ninguna versión canónica. Esto es justamente cuando nosotros no indicamos una versión canonical de una página y esa página Google entiende que tiene contenido duplicado con otra página. Entonces acá nos lista cuáles son esos casos. La forma de corregirlo es agregarle la etiqueta canonical hacia la página correspondiente que la indica Google generalmente cuál considera que es la que vale. El otro inconveniente es el de páginas duplicadas. Google ha elegido una versión canonical diferente a la del usuario. Acá nosotros sí habíamos definido una URL canonical. Pero Google entiende que mejor acá elige otra URL
que corresponde mejor al contenido desarrollado en esa página. Acá lo que tendríamos que ver es si la que eligió Google realmente es mejor a la que definimos nosotros. Acá les hago un spoiler, generalmente va a ser así, Google va a tener razón. Así que tendríamos que ver de modificarla y agregar nosotros manualmente la etiqueta canónica al sitio que Google ya definió por defecto. Y el último reporte es el que indica las páginas duplicadas, la URL enviada no se ha seleccionado como canonical. Acá la diferencia con el primer punto, que era que estaba duplicada, pero el usuario no había definido ninguna versión canonical. En este caso, que dice la URL enviada, enviada indica que nosotros esa URL está ingresada en el sitemap y el sitemap está cargado en Google Search Console. A eso se refiere con enviada. Acá nosotros le estamos diciendo a Google que indexe una URL, me refiero a indexe porque la estamos poniendo en el sitemap, con esto es la forma de decirle al motor de búsqueda que la tiene que indexar, pero no le ponemos la etiqueta canonical correspondiente. Entonces, acá Google entiende que este contenido que le estamos pidiendo que le indexe no es, digamos, no debería ser indexado. Lo que tenemos que hacer acá es agregar la etiqueta canonical hacia la URL que es la que vale, ¿no? Generalmente también la que sugiere Google, la que sugiere el reporte de Google Search Console. Segunda herramienta para auditar contenido duplicado. Acá usamos Screaming Frog. Screaming Frog tiene un reporte de contenido duplicado que ahora les voy a comentar cómo se configura. Entonces acá lo que nosotros podemos hacer es ver cada una de las páginas que tiene su contraparte duplicada y ahí tomar las decisiones correspondientes de si ese contenido duplicado, eliminarlo, desindexarlo, canonicalizarlo o lo que tengamos que hacer. ¿Cómo ver esto en Screaming Frog? Tenemos que ir a configuración. Esto es antes de empezar a hacer el rastreo, ¿eh? Este es el paso previo antes de empezar a hacer el rastreo. Tenemos que ir a configuración, contenido, duplicados y habilitar contenido duplicado. Acá le pueden poner el porcentaje que quieran. Lo recomendable es ponerlo a partir de 90%. Es decir, si entiende que hay un 90% o más de contenido duplicado, lo va a poner en el reporte. Una vez que termina de hacer el rastreo a la herramienta, tenemos en Bulk Report un reporte dos reportes, mejor dicho, uno que dice Near Duplicates y otro que dice Exact Duplicates. Uno es contenido similar y otro es contenido exactamente igual. Bajamos esos dos reportes, analizamos un poco cuál es el contenido que la herramienta me muestra por duplicado y realizamos las acciones que acabo de comentar. Último punto es cómo encontrar y corregir problemas de contenido duplicado a través de la web, es decir, en otros sitios. Para páginas pequeñas podemos usar la típica técnica de agarrar una frase, ponerla entre comillas, ponerla en el buscador y ver si hay algún resultado que tenga el mismo contenido. Para webs muy grandes hay algunas herramientas que hacen esto de forma automática. La que usamos nosotros es Copyscape, pero hay otras también. Normalmente si ustedes encuentran contenido duplicado de otro sitio que no lo hayan copiado ustedes, es decir, que se lo copiaron a ustedes, no va a generar un mayor problema. Difícilmente Google lo muestre en la primera página del buscador, pero puede ser que sea así. Si esto sucede, es decir, si el contenido que a ustedes le copiaron llega a posicionar por encima del contenido que ustedes crearon, es decir, el original, lo que se podría hacer
es hacer un DMCA takedown, que esto son las iniciales en inglés de Digital Millennium Copyright Act, que básicamente es la ley que regula los derechos de autor. Esto se realiza mediante la herramienta que tiene Google para denunciar el contenido duplicado, que se los voy a dejar en las notas del programa. Simplemente se carga ahí la URL, se realiza la solicitud y tenemos que esperar que Google actúe y desindexe el contenido que les copiaron a ustedes. Bien, hasta acá hemos llegado con el episodio de hoy. Muchas gracias a todos por su tiempo. Esto ha sido todo. Todas las notas del programa las pueden encontrar en guidomasei.com, donde pueden dejar sus comentarios y no olviden recomendar el podcast y dejar sus 5 estrellas si les gustó. Nos volvemos a encontrar pronto en un nuevo episodio de Gestionando el SEO. Hasta luego.